Bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel. Estamos estudiando el libro de Éxodo, el capítulo 27. Hoy vamos a hablar sobre el atrio del tabernáculo. Este momento tan especial que pasamos estudiando la Biblia versículo por versículo, quiero animarte a poder continuar con todo este capítulo, y no solamente con el capítulo, sino con todo el libro, porque nuestro deseo es estudiar versículo por versículo. Así que vamos a hablar de esta parte muy interesante. Y hay algo también que sucedió hace mucho tiempo, que fue muy interesante acá en mi ciudad, en Arequipa, en el Nevado de Ampato, el año 1995, encontraron a una momia. Es decir, la momia Juanita o la dama del Ampato lo denominaron, que 500 años atrás había sido sacrificada con un golpe en la cabeza hacia el dios, entre comillas, llamado el Apu de los incas, nuestros antecesores, para calmar la ira del dios Apu de este nevado que estaba botando humo. Y entonces ellos pensaron que haciendo un sacrificio humano, especialmente de esta niña, el Apu se iba a calmar. Y lo curioso es que pasaron 500 años y estaba siempre en hielo, mejor dicho, congelada, y la encontraron pues casi intacta. Si vienen un día a mi ciudad, pues les animo a que visiten el Museo de la Momia Juanita. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que nosotros hoy vamos a ver en Éxodo? Pues Dios instituyó sacrificios, pero no de seres humanos, sino de animales, para calmar la ira de los pecados que ofendían a la, básicamente, santidad de Dios. Pero vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a tomar un tiempo en oración y continuamos. Señor, te quiero dar gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que nos permites estudiar tu palabra versículo por versículo. Háblanos a través de este capítulo y que uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se van conectando. No se olviden compartir por sus redes sociales esta enseñanza. Éxodo 27, el atrio del tabernáculo. El pueblo está ahora recibiendo las instrucciones del lugar por donde Dios se va a comunicar con la nación. Tenemos el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, una imagen. Y hoy vamos a hablar justamente de esta entrada, o sea, eso era la entrada del tabernáculo. El siguiente paso era el lugar santo y el lugar santísimo. Tengo una imagen donde ustedes pueden ver el atrio y hoy vamos a referirnos de el altar y el lavatorio o la fuente de bronce, tiene varios nombres. Y recuerden que el lugar santísimo era el último lugar donde se tenía que entrar y solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y el lugar santo donde estaba el menorá, esta mesa de los panes, de esos 12 panes, y el altar del incensario que vamos a estudiar poco a poco, y el menorá. Entonces el atrio es el patio, es el lugar donde entraban todos los levitas o los sacerdotes, pero el lugar santísimo ya entraban en un orden específico, y el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ok? Entonces vamos a ver el bosquejo del versículo 1 al versículo 8. Vamos a ver las instrucciones para el altar de las ofrendas quemadas. Y del versículo 9 hasta el versículo 19 vamos a ver las instrucciones para el atrio. Y versículo 20 al 21, instrucciones para la iluminación del tabernáculo. Versículo 1 al 2, entonces vamos a ver la estructura del altar de las ofrendas quemadas. Dice el versículo 1, con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Esta sería la estructura de metal, o mejor dicho de madera, 2 metros 30 por 2 metros 30 y 1,40 nos dice el texto que debería ser de alto, 1 metro 40 de alto. Y luego tenía que tener algo específico. Miren, esta madera, ahora tengo otra imagen que ustedes pueden ver, sería la madera y va a ser recubierto de un material que lo vamos a ver en el versículo 2,
que nos dice también, haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, como hemos visto en la figura, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza y recubre con bronce el altar. Entonces nos quedaría de esta forma, una caja cuadrada con esa altura y esos cuernos en cada esquina recubierto de bronce, como estamos viendo, 2.30 de ancho por 2.30 sería esta caja por 1.40. Ahora, ¿por qué? Cuando nosotros estamos viendo en este momento que lo primero que podrían ver los sacerdotes o los levitas al entrar al tabernáculo era este altar de bronce o el lugar donde se quemaba o se hacían las ofrendas quemadas. Era lo primero, o sea, tú abrías la cortina y era lo primero, como hemos visto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es algo muy interesante. ¿Por qué se hizo de esta forma? El sistema de sacrificios que se instituyó en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Y es por esto que Dios quiso que toda la humanidad tenga dentro de sí este deseo de calmar la ira de un Dios creador que estaba ofendido. Y es por esto que les contaba hace un momento que en nuestra cultura inca se sacrificaban seres humanos y a veces sacrificaban llamas o alpacas, las sacrificaban, los incas hacían esto, y en toda la humanidad siempre se han hecho sacrificios para calmar la ira de un Dios enojado. El tabernáculo cumplía esta labor de que el hombre pecador se tenía que relacionar con Dios y lo primero que tenía que hacer era una ofrenda para calmar la ira por su desobediencia, por su pecado ante un Dios santo. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos hacer esto hoy en nuestros días, regresar a este tipo de sacrificios para estar bien con Dios? Miren, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 dice, el sistema antiguo, por eso lo llama, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, como les dije, una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Y bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y lo he remarcado, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Versículo 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido, y lo he remarcado, los sentimientos de culpa. Versículo 3, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Versículo 4 dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Y entonces decimos, pero ¿por qué se instituyó este sistema de sacrificios? Para hacer propiciación. ¿Y qué significaba propiciación? Calmar la ira de un Dios santo que era ofendido por las mentiras, por los engaños, por la codicia, por la inmoralidad, por el pecado del ser humano, y les mostraba. Y eso era lo primero que tenían que ver. Ahora, el versículo 8 del mismo capítulo de Hebreos 10 dice, y primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Aun cuando la ley de Moisés la exige, ellos pensaban, bueno, a Dios le gustan los corderos o los toros. Y luego dice el versículo 9, y luego dijo, aquí estoy. Esto dice Jesús, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si bien es cierto, este sistema de sacrificio lo instituye Dios en el antiguo pacto, y a pesar que se hacían ofrendas y sacrificios, en este altar que Dios le manda a construir, Dios dice,
no estaba de agrado. Segundo, no limpiaba todos los pecados porque tenían que hacerlo año tras año. Y tercero, no quitaba la culpa. Solo vino un sacrificio. Por eso es que Juan 1:29 decía, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un solo sacrificio, el 14 del mes de Nisan, que vendría a ser abril, según el día hebreo. Fue el único sacrificio que se hizo y que ya no necesitamos hacer más sacrificios porque tuvo que venir Dios hecho humano para hacerse un sacrificio y limpiar y de una vez por todas ya y dejar el pacto antiguo obsoleto por tener una realidad nueva. Es el nuevo pacto en lo cual te limpia de tus pecados, perdona tus pecados y te libra y te limpia de la culpa y ya no hay más sacrificios que hacer. Hermanos, el sacrificio de Jesús nos hace santos y limpios permanentemente. Algo que muchos hoy necesitan entender, especialmente las raíces hebreas o los nuevos judaizantes o los judaizantes, o a veces los que quieren guardar el sábado, quieren regresar a la ley, no necesitamos hacerlo. Entonces, ¿por qué lo estudiamos? Porque era la forma progresiva, revelación progresiva que Dios estaba queriendo revelar hacia el pueblo. Y hoy lo vamos a disfrutar. ¿Qué quería Dios con esto? Versículo 3 al versículo 8. Los accesorios del altar de las ofrendas quemadas. Dice el versículo 3. Haz recipientes para las cenizas, para este altar, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todo de bronce. 4. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. El versículo 5, instala la rejilla a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Algo así, rejilla a la mitad del altar. Básicamente, si conoces una parrilla donde se hacen los asados, así iba a quedar. ¿Ok? Versículo 6, para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. 7. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. Y el versículo 8 nos dice, el altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Y así quedaría acabado. De bronce o de cobre, ¿no? Estamos ahí con esta rejilla. Esto era para el traslado, ese tipo de orejas y esa vara. Algunos dicen, pero no entiendo. Miren, vamos a mostrar en 3D y de paso leer un poco la versión. Entonces, al mirar ahora esta imagen, entonces vemos cómo es que Dios está ordenando que se haga de esta madera y que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos entender que ahora este material es algo muy, muy especial en cada uno de sus y vemos las medidas que el Señor ha mandado y que las recubre, las pone la rejilla. Vemos también los cuernos, los utensilios que hemos visto en todo esto, el caldero, o básicamente la forma para entender, ¿no? Las paletas o las palas, los tazones que se han visto, todos estos garfios o los braseros que se han visto que hemos hablado ya, que debería de ser, y cómo para facilitar su traslado. Y entonces en medio de esto iba a haber esta rejilla y se iba a construir estas varillas para que que se pueda hacer más fácil para su traslado, las varillas en esos anillos o orejas que tenía, para que lo puedan trasladar muy fácilmente las personas. Así que Dios en su sabiduría estaba haciendo esto. Es muy importante que podamos recordar, hermanos, como dice el texto, Dios le dijo a Moisés, le mostró cómo quería que sea este altar. ¿Por qué? Porque Dios quería
que el pueblo entienda que era la forma de calmar la ira del Dios ofendido. Y con todos estos utensilios, exclusivamente con ese material que él lo dice de bronce, Dios quería reflejar o enseñar al pueblo que los pecados realmente no se pasaban por alto. Dios quería tener una relación personal con su pueblo y el tabernáculo era la forma de acercarlo a él. Ahora, construye este altar y diario se hacían sacrificios. Diario, hermanos, diario, para que entiendan ustedes, solamente, no para perdonar pecados, para calmar la ira de Dios ofendidos. Y ese es uno de los componentes del atrio. Así que lo primero que veían cuando entraba era este altar. Ahora vamos a ver las instrucciones para el atrio. Del 9 al 15, las cortinas para los costados del atrio. 9. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino, y las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. 10. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce, o sea, 20. Cuelga las cortinas con ganchos y ahora anillos de plata. Anteriormente era bronce, ahora es plata. 11. Confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce, y cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata, o sea, lo que estaba al frente. 12. Las cortinas del lado occidental, o sea, la parte de atrás del atrio, medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajadas en 10 bases. Ahora, tengo una imagen del atrio. Miren, los costados eran un tipo de rectángulo, ¿no? 45 centímetros aproximadamente y 22.5 o 23 en la parte de atrás. Y ahora, dentro de eso estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y estamos viendo la fuente que hemos visto y ahora el altar del sacrificio. Pero ahora vamos a ver lo que dice el texto en el versículo 13. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, la entrada, también medirá 23 metros de largo. 14. La entrada al atrio estará ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. 15. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Estos son... Ahora van a ver un poquito las bases de bronce, la columna, la cuerda y la estaca y el capitel de plata que Dios dice. Ahora, ¿por qué? Ahora Dios está instituyendo esto. Ya hemos visto, es un rectángulo, ya conocemos un poco más que Dios está hablando del atrio. Es que Dios quería que ese patio y el lugar santo y el lugar santísimo, esta tienda que ya lo hemos estudiado anteriormente y que está en YouTube y en Facebook, en la parte de videos de la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa, entonces ya el pueblo iba a tener una división. Estas cortinas tapaban, así como unas paredes, ¿no? Tapaban lo que sucedía adentro. Y solamente entraban los sacerdotes en ese tiempo, solamente. Y el pueblo se quedaba afuera y quería mirar y ver qué pasaba. No podía porque había cortinas. A veces son como, miramos unas carpas, a veces cuando era niño venían los circos, no sé si tú recuerdas, ¿no? Escuchabas voces, escuchabas bulla, pero ahí estaba una carpa, una tela que no te podía ver. ¿Y sabes por qué? Porque Dios en ese momento hizo una división con el pueblo de su santidad, de lo que quería comunicarse a través de los sacerdotes con el pueblo. Por eso Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Realmente había esa división de esa cortina. Y Romanos 3:23 nos dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y ojo que cuando Dios instituye esta cortina, este tabernáculo, recordemos cuando Jesús estaba en la cruz y Él dijo, consumado es, todo se ha cumplido, o la palabra tetelestai, que significa
cancelado. Y recuerden que en ese momento esta cortina o el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue roto, quebrado de arriba hacia abajo, cuando un sacrificio otra vez se cumplió puro y sin mancha. Y ahora ya no hay esa separación, ya no hay esa cortina, tú ya no estás lejos, hermanos, como el pueblo de Israel no podía ver y no podía relacionarse con el Creador, a pesar que Dios instituyó esto, pero solo era a través de los sacerdotes. Hoy tú y yo somos un sacerdocio santo. Pedro lo declara esto en su carta, dice, somos sacerdocio santo, somos pueblo adquirido, somos nación santa, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, pero es más, es para que podamos conectarnos o contactarnos o comunicarnos a través de la oración, porque el velo ha sido rasgado y tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios mismo. ¿Por nuestros méritos? No, por lo que hizo Jesús en la cruz, por el sacrificio de un inocente, de nuestro Señor. Hoy tenemos privilegios, hermanos, por el sacrificio de Jesús. Ya no hay división ni impedimento para estar en la presencia santa de Dios. Se ha quitado y podemos decirle gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ahora somos libres y podemos entrar a su presencia. Por eso yo los invito siempre a conectarse temprano para alabar y adorar al Señor, y es la forma que yo puedo entrar a su presencia, o doblar mis rodillas y tener mi devocional, y es la forma que puedo estar en su presencia o en cualquier lugar y puedo cerrar mis ojos y decirle, Señor, aquí estoy, y estar en su presencia, porque Jesús dijo, iba a llegar el momento. Cuando hablaba con esa mujer samaritana, le dijo, sabes que ni en ese templo de Jerusalén, ni en esa montaña donde decían que los samaritanos que se debería de adorar al Señor, ni en ningún otro templo, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni en un tabernáculo, habita el Señor. Él más bien está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y tú puedes ser ese adorador. Este sistema antiguo les ayudaba a entender lo básico, como hemos visto, lo que dice Hebreos, la sombra de cómo podemos relacionarnos con el Creador. Hoy ya no hay cortina que nos separa. Hoy el velo ha sido rasgado del lugar santísimo. Hoy, por la misericordia de Dios y por el sacrificio que hizo nuestro Señor, tenemos este privilegio. Esa es la salvación. Ahora el versículo 16, la cortina para la puerta del atrio. Dice el versículo 16, para la entrada del atrio, confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino de tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura, que vendría a ser violeta, y escarlata o rojo, y sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Quedaría de esta forma la puerta del atrio, con esas cortinas que hemos visto al principio, la otra cortina que nos habla de colores, y ahí está el altar y el lavatorio, y lo que es que está el lugar santísimo y el lugar santo, pero Dios quería que sea la entrada. Y miren, si están viendo la imagen, apenas abrían la puerta, veían el altar. Ahora, Jesús es el Rey divino y puro, que dio su vida y derramó su sangre para satisfacer la ira de Dios ofendido por nuestros pecados y así lograr la justicia por nosotros. Y Jesús se va a ver reflejado en estos colores, ¿sabes? Porque también la Biblia habla de numerología y algunos colores que tienen un significado. El azul siempre va a representar lo celestial y divino. El púrpura, o lo que vendría a ser el color violeta, representa la realeza y autoridad. Y la escarlata o el color rojo representa la sangre que el Señor derramó en la cruz. Y el lino fino o lino blanco representa la pureza y justicia. Y ahí vemos en esos colores todo lo que Jesús es e hizo por nosotros, reflejados en una cortina con esos colores. Muy interesante, ¿verdad? Ahora, el versículo 17 al 19 nos habla de los materiales para la estructura del atrio. Dice el versículo 7, y todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronces.
18. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo por 26 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto. ¿Se dan cuenta? Es como una casa, ¿no? Un poco más alto. Y hechas de lino de tejido fino, las bases de los postes serán de bronce. 19. Todos los objetos que se usen para las ceremonias del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Ahora vamos a tener algo en 3D. Vemos el atrio. Todo está. Asimismo dice, ese atrio de la parte sur tendría estas columnas, son 20 bases y columnas que eran de bronce, y estas bases eran de bronce y aparte de arriba el capitel era de plata. Ahora, en el otro lado, en el lado norte, habrían otras 20 columnas, como hemos visto y hemos leído ya, y que quedarían así, con estas cortinas, capitel de plata, la columna, la base de bronce, 20, frente a frente. Ahora vamos a formar un rectángulo, la parte de atrás tendrá cortinas de 50 codos, o básicamente estamos hablando de estos 22.5, o de esas 10 columnas en la parte de atrás. Ahora, la parte de adelante igual iba a tener esos 22 metros y medio, 23, iba a tener ahora 3 columnas en los lados, en cada costado, como están viendo en la imagen, y ese espacio que quedaba, porque el otro tenía 10, era para la entrada, para la puerta, que debería tener con 4 columnas, con esta tela muy especial, y esta tela de esos 4 colores de lino. Recuerden que hemos hablado que iban a estar también ceñidas de plata esos capiteles, sus bases de bronce, y todas esas columnas al final formarían este rectángulo que nosotros hoy vemos. 45 metros aproximadamente el largo. Ahora, todo eso iba a estar con unas estacas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo, como hemos visto, ¿no? Las estacas y todo lo demás para sus servicios serían de bronce, y esto era porque Dios quiso de este material y también se podía transportar fácilmente. Y así quedaba este rectángulo, las paredes, las cortinas, que recuerden que ya no son necesarias el día de hoy, porque el velo ha sido rasgado cuando nuestro Señor murió. Ahora vamos a ver la parte C, instrucciones para la iluminación del tabernáculo. Del 20 al 21 vamos a ver la iluminación del tabernáculo a cargo de los sacerdotes. Más adelante vamos a estudiar el lavatorio de bronce. Versículo 20 dice, ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensados para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. Dios quería ahora que, hermanos, haya este aceite de oliva. Y miren, cuando ustedes vayan a Israel van a encontrar, este es un molino. Ahí en la parte que está marcada, ahí se ponían las aceitunas o los olivos, y luego que estaban como machucadas o golpeadas, se llevaba a un lugar que se llamaba la prensa. Si ustedes ven en la parte que está marcando, ahí se ponían en un tipo de canastillas o diríamos como coladores, y se apretaban como para que salga el aceite. Dicen todos que había tres tiempos de apretar, es decir, que la primera apretada que daban y ponían pesas y todo, era este aceite dedicado al Señor, porque siempre los judíos tenían, y hasta el día de hoy tienen algo en mente que muchas veces nos falta a nosotros como latinos, ¿no? ¿Qué es? Que lo primero, que lo mejor es del Señor. Así que la primera extracción, se le llamaba el aceite extra virgen, era llevado al templo. Después otra vez presionaban, como ustedes han visto esta prensa y ese rojo, y salía el segundo aceite, y ese aceite era para curar las heridas o a veces para cuestiones, digamos, de cocina, etcétera, y eso llamaban aceite virgen de oliva, ¿no? Y la tercera ya eran para usos muy pocos comunes. Al final ustedes ven este aceite de oliva
que si ustedes lo han tomado dicen que es uno de los aceites más puros. Y ahí tenemos una imagen donde pueden ver que el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue cultivando y lo llevaban ahora ¿a dónde? Al menorá. Recordemos un poco el menorá video y lo vamos a ver ahora en 3D. Hemos estudiado en el capítulo 25 donde dice que iba a ser de pie este menorá de manzanas y flores que iban a tener 6 brazos, recuerden, de uno solo salían 3 a un lado, 3 al otro, y 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo con manzana y una flor, como ustedes pueden ver ahí, la flor, la manzana, la copa de forma de almendro, 3 copas en cada uno de los brazos, y en la caña central del candelabro, 4 copas de forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, como ustedes pueden ver ahora en esta imagen, iba a salir. Y esto era el menorá. Y otra manzana iba a estar debajo de los otros 2 brazos del mismo, y así para los 6 brazos que salen del candelabro. Todo esto iba a ser revestido de oro puro con martillo. Ahora, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, decía, para que alumbren hacia adelante, y quedaba como esto que ustedes ven, como una pequeña lámpara, y tenía que estar día y noche prendido. Y también todo era de oro, sus bases, todos esos utensilios que tenía el menorá, todo era de oro puro. ¿Cuánto pesaba? ¿Recuerdan? Hemos hablado esto, pesaba aproximadamente 34 kilos de oro macizo. Esto se lo llevaron los babilónicos cuando conquistaron a Jerusalén. 34 kilos tuvieron que cargar entre 2, y eso está registrado en un muro en París, ¿no? O en Francia, que dice que está registrado cuando los soldados se lo están llevando. Ahora el versículo 21 dice: el candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Y estamos hablando del lugar santo. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Y hay algo muy interesante acá, ¿no? Mientras ya hemos visto que el Señor nos ha enseñado un poco las medidas del tabernáculo o el atrio o la parte exterior, no el lugar santo y el lugar santísimo, eso lo vamos a ir viendo paso a paso, todos los utensilios como lo estamos haciendo, pero pone un paréntesis y dice: ¿sabes qué? El tabernáculo, y lo vas a hacer de forma perpetua, la luz del menorá, Aarón, sus sacerdotes se tienen que encargar, ley perpetua. Ahora, este punto es muy interesante respecto a la ley. ¿Se sigue cumpliendo el día de hoy? Pues obviamente que no, porque no hay el menorá y no hay el templo y no existe el tabernáculo. Y deberá cumplirse de generación en generación. O sea, no lo están haciendo. Por eso es que cuando hay personas que quieren regresar a la ley, deberían de entender que no solo significa algo, decir perpetuo significa que para toda la vida, porque algunos dicen: pero es que tienes que guardar el día sábado como ley perpetua. No, ya se acabó, todo se cumplió en Cristo. No necesitamos un menorá, no necesitamos prender velas en el menorá, ni echar aceite, ni aceite de oliva, porque ya no es necesario, porque ya no hay templo, ya no hay tabernáculo para comunicarse con el Señor, solo es en espíritu y en verdad. Dios no habita en templos hechos por manos humanos. Eso era la sombra, y la realidad se encuentra en Cristo. Así que hay leyes perpetuas para el pueblo del antiguo pacto que los del nuevo pacto no necesitamos observar u obedecer. Recuérdenlo muy bien. Si alguien te dice: mira, es que dice ley perpetua, entonces tú puedes decir: mira, acá también dice ley perpetua. ¿Acaso tú tienes tu menorá? ¿Tú tienes tu aceite? ¿Tú lo mantienes día y noche esta lámpara? Para que podamos entender que no siempre ese perpetuo significa que tenemos que hacerlo. Muy bien, hemos visto esta parte muy interesante del tabernáculo. No se pierdan el próximo miércoles, pero vamos a continuar, ¿no? El próximo miércoles con 4 conclusiones. Primero, el tabernáculo era el lugar donde el Dios Santo se comunicaba con el pecador. Número 2, el altar de sacrificios ya no se necesita usar
porque Jesús fue nuestro único y final sacrificio para perdonar todos nuestros pecados. Número 3. No es necesario cortinas para separar al pecador de la presencia de Dios, porque Jesús logró que el velo se rompa y tengamos acceso al lugar santísimo. Y número 4, en el nuevo pacto no necesitamos observar u obedecer las leyes ceremoniales del antiguo pacto. ¿Y debido a qué? Todo lo debemos a Jesús. La salvación empezó en la cruz y terminó en la cruz. No hay que añadirle más. Solo necesitamos fe en que ese sacrificio es por mí y por ti. Solo necesitamos arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname por lo que hice, porque fueron mis pecados los que lo llevaron al Señor. Y necesitamos ahora obedecer sus mandamientos, ahora que somos salvos. Que el Señor nos halle en su gracia y misericordia hoy y mañana y siempre obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué no terminamos con una oración de agradecimiento? Decirle, Señor, gracias porque puedo entrar a tu presencia y vamos a entrar a la presencia del Señor ahora mismo. Amado Padre Celestial, amado Jesús, amado Espíritu Santo, bendita Trinidad, hoy no necesitamos ya un tabernáculo, un menorá, estas cortinas, o un templo, o materiales de oro, o de plata, o de bronce para acercarnos a ti, porque hoy somos tus hijos. Hoy somos un real sacerdocio, hoy somos una nación santa, hoy por tu sacrificio, solo por tu sacrificio podemos entrar a tu presencia misma. Gracias, muchísimas gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. No lo merecemos, pero tú has logrado la justicia divina de Dios y nos otorgas esta justicia, y es un milagro hoy, Señor, que somos hechos justos, no por nuestras acciones, sino por tus méritos. Por eso, muchísimas gracias una vez más, y ayúdanos a vivir en obediencia a tus mandamientos el día de mañana, al siguiente día, la siguiente semana. Que tú, Señor, seas glorificado en nuestras vidas. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Dios le bendiga, y no se olviden que si el mensaje ha sido de bendición, compártanlo por sus redes sociales, y nos vemos en el próximo miércoles con el libro de Éxodo, y el domingo con los 3 turnos en la mañana en Calvario Arequipa y un turno por la tarde en Calvario El Mirador. Nos vemos.